Sí, sale la B. Ariel, puedes pasar, echa para atrás. Oiga, suéltame. Ariel, tú puedes pasar. ¿Verdad? Suéltame. Ay, se voló. Mira, mamá. Soy Sandra Bárbara Rodríguez Ribalta, iniciada en la regla de Ocha. Mi oricha tutelar es Ochun y también estoy iniciada en la Wicca alexandrina. La carta de la muerte, lejos de lo que la gente teme y piensa, no es el final de nada. Es el renacimiento de todo. La muerte es la telaraña que teje tu destino, lo que te corresponde hacer, de lo que no puedes escapar, aunque lo intentes como fue mi caso. Desde niña yo amé todo lo que tenía que ver con Oshun, pero no lo sabía, no sabía qué era. Cuando fui a recibir mi COFA,
de Orula, en ese momento pensé, si no es Ochun, me levanto y lo dejo absolutamente todo. Porque yo sabía que solo quería ser hija de Ochun. Y cuando preguntaron, mi padrino dijo, lo que se sabe no se pregunta. Nunca intentes volver a preguntar porque Ochun se puede poner brava contigo. Y así fue. 3 veces en la vida me dijeron que tenía que hacerme santo, que tenía que ser Ochun y que no se me podía cobrar un centavo. A los 17 años no hice caso, no por un tema de desobediencia, sino porque no sabía. A los 27 años, de nuevo, tampoco porque estaba muy ocupada en hacer mi casa, en cuidar a mi hijo. Y a los 35 años, Ochun entendió que ella tenía que cogerme por una oreja y llevarme al camino de la iniciación. La iniciación es una semilla que se pone en la tierra para que vuelva a nacer, para que salga otra vida. Y es el cambio que la persona vive, que se ve mucho más cuando uno se inicia en la regla de Ocha. Porque te cambian el cabello, porque te vistes de blanco en Cuba un año entero, porque sabemos que en otras partes en África no es un año entero, pero te cambia la vida, porque te dictan lo que debes hacer, te dictan cómo debes salvarte, cómo puedes salvarte. Si viene una persona con un problema, lo ayudas. Es tu responsabilidad, es lo que siembran dentro de ti. Yo evadí mucho esa responsabilidad por un tema de que mi madre quiso que yo fuera universitaria, me hizo estudiar todo lo que le agradezco hoy que he estudiado, me preparé como profesora. Entonces yo entendía que tenía que seguir superándome. Y alguien me hizo entender que mi superación estaba ahí también. Porque dejé atrás una cáscara de cosas materiales que no sirven para nada en la vida. Y después aprendí a hacer todo lo que podía hacer. Eso está también en la iniciación. Eso está también cuando te dicen tu camino, por ejemplo, en la Wicca, son las plantas, es la vegetación. Eso te da una idea del nivel de libertad que tú necesitas. Porque ¿quién le puede dictar a una semilla cuánto tiene que crecer? Nada, nadie. ¿Entiendes? Y esto es la muerte. La muerte es como una carta de renacimiento. La rebeldía de las brujas es sinónimo de la rebeldía de la mujer. Es que la gente ahora dice que no hubo matriarcado. No, es que no hay historia del matriarcado porque todo marchaba. La historia relevante ha sido del patriarcado, porque las mujeres siempre saben lo que queremos hacer. Pero eso molesta, porque las mujeres tienen una inteligencia natural, porque para tú dar vida tienes que tener inteligencia. Es la lógica de la naturaleza, que es la vida. Entonces cuando uno, por ejemplo, mi mamá me decía, no puedes salir con el novio. Yo decía, bueno, pues salgo sola. Y andaba sola, iba sola a la playa, iba sola a todas partes. Porque lo que quería era vivir. En la medida que alguien me decía, esto no lo puedes hacer. Yo decía, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Bueno, yo solo tengo demostrado que no puedo volar, porque no tengo alas. Pero de lo demás, todas las cosas que me he propuesto y que me propongo hacer, las hago. Ha sido parte de mi vida. Tengo una casa que he hecho con mis manos. Siempre, cuando decían que no se podía tener 2 trabajos, tenía 2 trabajos. Siempre. Eso es parte de la rebeldía. Es parte del querer hacer las cosas. Cuando era una niña, me prohibían algo y entonces me quedaba tranquila y pensaba, bueno,
si no puedo hacer esto ahora, voy a esperar a crecer para hacerlo. Cuando me decían, tienes que dormir, me acostaba tranquila, cerraba los ojos y estaba 2 horas diciendo, cuando yo sea grande, nadie me va a poder contener ni prohibir absolutamente nada. Y eso es lo que he hecho con mi vida. La gente me dice, bueno, pero ¿cómo lo haces? Haciéndolo. Y esa es una ley básica de las brujas. Hacer. No es decir, no, es proyectar con tu mente y replicar con tu accionar de lo que tú estás pensando que puedes hacer. Y eso es también parte de la magia. Porque, ¿qué necesidad hay de hacer magia? Pues la necesidad de cambiar la realidad. La necesidad de seguir viviendo a pesar de. Y eso es parte de mi vida, que he hecho todo lo que he querido. Mis 2 hijos que tengo son producciones independientes porque sus padres no querían tener hijos. Bueno, pues ahí están. ¿Ves? Entonces eso lo he hecho con todas las cosas de mi vida. Siembro en el techo de mi casa. Todo el mundo quiere un patio para sembrar. Yo hace más de 10 años que siembro en el techo de mi casa. Y tengo lo que la gente no tiene en la tierra. Pero eso es tenacidad y eso es magia también. Dedicación, amor, fuerza. Que uno tiene, todo el mundo tiene, un don. Es ponerlo en función de todo, de la vida. Aquí estoy con todos mis santos. Aquí estoy con Ochun, que es mi madre, que la heredé, la recibí de mi madrina, que también era hija de Ochun. He tenido la suerte de tener ahijados, es decir, de dar y de tener iniciados también en la Wicca. Es el poder de lo que puede hacer una mujer, de lo que puede hacer una mujer como Ochun, que es una mujer que trabaja, que es una mujer fuerte, que es una mujer que cuida a los niños, es la encargada de la maternidad. Está Agayú, que es el santo patrón de mi ciudad donde yo nací, de La Habana, y que también tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con los volcanes, y que digo yo que de alguna manera está ayudando a los cubanos a cruzar el río. Son las cosas que las personas a veces no se dan cuenta. Está Yemayá, que es la dueña del mundo, porque hay más agua que tierra. La tierra es lo que nos sostiene y es también la responsabilidad que tengo de enseñar y educar a las personas que estamos aquí y que le debemos rendir pleitesía a la tierra como madre que es de todos nosotros. La tierra como lo que nos sustenta, lo que nos sostiene, lo que nos da vida, es algo que se bifurca para mí, para mi experiencia, en la Wicca, esa religión pagana, que es lo que te acerca a la tierra, es lo que te pega a la tierra, es lo que te hace mirar al sol cuando te levantas, a la luna cuando te acuestas, a las plantas, a los alimentos, al cuidado de los alimentos, cuánto va a durar el frío. Por otra parte, la religión yoruba, los orichas, también, porque la religión africana es una religión que va a lo primitivo, porque va a lo primero, a lo elemental de la vida, a la sangre de las personas, a la energía, a la magia que las personas viven, sienten, escuchan a sus ancestros, escuchan el aire, escuchan los sonidos de los animales, todo. Esa vida que te da la regla de Ocha, que tú percibes esa vida en tu vida cuando entras, cuando eres iniciado, cuando entras allí a un mundo nuevo y empiezas a estudiar y empiezas a descubrir y empiezas a conectar que esas personas están estrechamente vinculados con la naturaleza, con la tierra, que te enseñan cuándo hacer qué cosa, en qué momento. Todos los santos, independientemente de quién sea tu oricha tutelar, todos los santos son importantes, tienen una función en la vida. Y en la Wicca también.
uno como bruja tiene un camino de plantas, tienes un camino de danzar, tienes un camino de ayudar, de sanar, tienes un camino de adivinar, también como lo haces en la regla de Ocha. Y eso se aprende y se estudia como algo que en todas las culturas es lo primero que el hombre tuvo en su mano. Después ahora hay muchas cosas. Vino el lenguaje escrito, vinieron otras cosas, pero los símbolos, la tierra, las plantas, los sonidos, es lo primero que hay en la vida. Y eso te lo da todo esto. Cuando tú miras a un lado y miras al otro, te sientes enriquecido, porque tienes ambas cosas. Porque también en la brujería, en la santería, están las brujas, están las Iyamí, que son mujeres brujas, que nacen brujas o las escogen para que sean brujas. Ahora en este instante es lo que falta, lo que complementa al hombre en la naturaleza. Es decir, el hombre verde como un espacio, el bosque como un ser que complementa la vida un poco más salvaje, donde entra el chamán, donde entra el Obá, que es la persona que en la regla de Ocha va al bosque a buscar las plantas, donde entra el druida, donde entra la bruja, donde se pide permiso para entrar, donde se pide permiso para tomar algo que sea solamente lo estrictamente necesario, para que no se tome como un abuso con la naturaleza. Eso que te envuelve hasta que puedas perderte en el bosque. Desde el punto de vista del sacrificio para entrar en esa nueva vida, en el caso de la regla de Ocha, se ofrenda sacrificios, se ofrenda, pero también se tiene en cuenta a las personas que participan. De alguna parte, de alguna manera es para alimentarse, para que se alimente la persona que va a nacer, para que se alimenten las personas que han participado. Es como un agasajo. No es un abuso con la naturaleza. De cualquier manera, todas las religiones que hemos tenido, de una forma u otra, tienen sacrificios, han tenido sacrificios, incluso en otros tiempos, sacrificios humanos. En estos tiempos, yo desearía que las personas tuvieran en cuenta que no tienes derecho a quitarle la vida a nada ni a nadie, que no hay por qué excederse con el tema de la sangre, independientemente de lo que lleve el ritual. Sencillamente vas a dar una ofrenda, vas a dar a conocer, vas a poder sustituir, vas a ir a la naturaleza verde de las cosas, a las plantas, para iniciar ese sacrificio. Y es un sacrificio mucho más respetuoso desde ese punto de vista. Es menos feroz. Las personas se asustan menos también cuando tú de cualquier manera usas plantas en el sacrificio. Es decir, ahí entra también a jugar el papel de la sabiduría que tiene quien te va a iniciar para con el iniciado, de que de todas maneras vas a nacer, de todas maneras vas a cambiar, pero vamos a ser lo más respetuosos posible con la vida de la naturaleza, del resto de la naturaleza. Es la mejor manera
de insertarse en este mundo. Para hacer el círculo tienes que tener en cuenta todos los elementos que hay en la naturaleza. Tienes que tener el mismo dominio de un espacio sagrado que vas a crear, porque ahí te vas a despojar de las herramientas que te pueden proteger cuando no estás en el círculo. Porque ahí es el espacio sagrado que se crea para la iniciación, para hacer un ritual, para convocar una buena energía y que eso no sea derrotado. Que lo que tú vas a hacer y vas a crear para entrar a una persona que está desvalida, que está enferma, que necesita ayuda, entonces es un espacio sagrado que tienes que tener todo el conocimiento y la responsabilidad para hacer el círculo, para entrar al círculo. Conocer los límites y no engañarte. No te puedes engañar porque no es un juego. Porque tienes que invocar a seres que te van a proteger ellos cuando tú dejes todas tus armas para dedicarte al ritual, para concentrar tu energía ahí. Es el poder del círculo. Y no es un juego. Es bien serio. De alguna manera hay una trascendencia en la humanidad de espacios que son redondos, ¿verdad? Y todos los rituales tienen un espacio sagrado. Se crea en el círculo un espacio con una energía que lo mismo tiene una iluminación, que tiene una invocación, que hay un incienso como una ofrenda para sanar, para invocar, para cuidar, para alejar algo que tú no quieres que entre a ese espacio de cualquier manera. Y ahí también entran a jugar las plantas de cualquier forma, porque una semilla de trigo convertida en un pan que tú vas a ofrendar no es algo verde, no es algo de la naturaleza, no es algo de la tierra. Una bebida, un vino, lo que sea que haya sacado de la naturaleza, viene de la tierra igual. Es decir, es un ciclo donde entra todo y todo vuelve a salir. Es una fuerza. Si te das cuenta, en el mundo, a través de la historia, hay espacios y situaciones que tienen una condición circular. Es por algo, no es por gusto. Es decir, son de alguna manera una réplica del círculo.